compromiso político enriqueció bastante la obra de Rafael Alberti. Porque cuando se habla de la política y de la poesía, parece como si algo extraño, la política, viniera a ensuciar la pureza de la poesía. Y cuando la poesía surge de la vida y la política surge de la vida y están llamadas a mezclarse, a veces la política enriquece mucho la obra del poeta. En su puerto de Santa María, mi padre también olía el olor a Cuba. El olor a Cuba era el de los habanos. Y estos habanos eran los que fumaban sus tíos, sus innumerables tíos, sus familiares, hombres, e impregnaba los salones y las tertulias en el puerto de Santa María. Y allí mi abuela paterna en este caso, tocaba el piano y entonces tocaba canciones cubanas, sobre todo habaneras, me imagino. Y era una gran relación la que existía en este comienzo del siglo XX entre la isla y Cuba. Los barcos partían desde el puerto de Cádiz, la compañía transatlántica, en fin. Yo Cuba la entiendo perfectamente. Cuba para mí tiene una nostalgia que Cuba se parece mucho a Cádiz. Y realmente cuando estoy en Cádiz yo me acuerdo muchísimo de La Habana, como me acuerdo ahora que estoy acá. Así que yo soy una especie de habanero gaditano, ¿verdad? Yo hice unos poemas muy bonitos. Dice, cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero y el humo de los barcos aún era humo de habanero, mulata vuelta bajera. Cádiz se adormecía entre fandangos y habaneras, y un lorito al piano quería ser de tenor. Dime dónde está la flor que el hombre tanto venera. Mi tío Antonio volvía con aire de insurrecto. La cabaña y el príncipe sonaban por los patios del puerto. Ya no brilla la perla azul del mar de las Antillas. Ya se apagó, se nos ha muerto. Me encontré con la bella Trinidad. Cuba se había perdido y ahora era de verdad. Era verdad, no era mentira. Un cañonero huido llegó cantándolo en Guajira. La Habana ya se perdió. Tuvo la culpa el dinero. Cayó el cañonero. Pero después, fue cuando al sí lo hicieron yes. Cuba es la esencia de lo español, porque lo que te da un alma a ti para expresarte es la lengua. No te lo da el color de la piel, no te lo da la estatura, te la da la lengua. Y la lengua que nosotros hablamos es la lengua de los españoles, de los castellanos, que se generaliza en España. Allá ustedes la dividen, pero nosotros acá no. Acá el catalán habla español y el vasco habla español y el gallego habla español. La identificación entre Andalucía y Cuba es muy grande, pero que además yo recuerdo que había una frase popular que decía: no te mueras sin ir a España. Como siempre se ha dicho, los cubanos parecemos andaluces. Nosotros somos, como dijo creo que Jorge Luis Borges, los españoles nacidos en el exilio. Y de España somos el sur, fundamentalmente. Tal vez se deba a que también Andalucía es mestiza, ¿no? Marcadamente mestiza, por la presencia musulmana durante tanto tiempo, como lo es Cuba. Y tal vez por eso fue más fácil el mestizaje en Cuba que en otras zonas de América, porque los españoles y específicamente los andaluces también habían un poco que participado de esa mezcla antes. Decía Lezama, el gran poeta cubano, tiene una frase que yo la entiendo así: en el trópico todo se derrite. Bueno, en efecto aquí no hay cosas que duren mucho, sobre todo cosas demasiado puras, como que se van, porque se integran, se suman a lo que ya es Cuba. Y yo creo que esa fascinación también se ejerce en ese sentido, y creo que mucho más a los españoles.
porque los españoles somos lo mismo, ¿no? Por lo menos muy parecidos. No sé si exactamente lo mismo, pero todavía Andalucía más. Pero Andalucía nos enseñó a dar los primeros pasos. Andalucía nos dio un idioma singular. Nos hizo hablar con las manos, con los ojos, con la intención, comiéndonos palabras. Andalucía es el verano, es el calor. Andalucía es la rebeldía y es la meditación. Y todo eso lo trajo muy metido en el corazón don Rafael. Identificaba mucho a La Habana con Cádiz. Sentía, como mucha gente que llega a Andalucía, que Cádiz era verdaderamente la réplica de La Habana, que en aquel malecón estaba metido lo que éramos, que en aquella relación tan extraña con el mar, que en esa vida del puerto, que en esa pasión por la música, que en esas torrecillas en las casas para ver desde la altana el mar próximo, estaba un poco de la explicación de Cuba. Como buen andaluz, a Alberti le gusta Cuba. Y estoy pensando en Federico. Creo que los andaluces son nuestro más cercano parentesco, aunque tal vez no sean los que más presencia hayan tenido en Cuba. Rafael, por ser como era, pues se ganaba a todo el mundo. Y le salía esa cosa andaluza que es extraordinaria. Algunos se complacen en decirme: estás viejo, te duermes de pronto en cualquier parte, llevas raras camisas, cabellos y chaquetas estentorios. Pero yo le respondo, como el viejo poeta Anacreonte lo hubiera hecho hoy: sí, sí. Pero Alberto es muy cercano por el mar, por la luz y también políticamente muy cercano a Cuba, como Federico. Federico es parte de nuestro ser también. Yo diría que su amor por Cuba, que es el amor de esa generación. Federico también dijo: si me pierdo, búsqueme en La Habana. Y Cernuda amaba a Cuba, baja del malecón con un cariño que decía: ¿de dónde salen estas relaciones humanas? Pues mira, Alberto disfrutaba mucho la música cubana. Alberto era un conocedor de José Martí, era un conocedor de la historia de Cuba, un amigo personal de Nicolás Guillén, un hermano. Por lo tanto, yo creo que esa influencia es mutua y estoy convencido de su gran amor por Cuba. Así que en lo que Cuba pudo haber aportado a su obra y a su ser es lo que él nos daba de sí mismo. A Cuba, como está Federico, de otra manera. Un hombre que tuvo una vida muy breve. Pero yo creo que esos dos hermanos que fueron Federico y Rafael, de alguna manera también son nuestros hermanos, ¿no? Son hermanos de los cubanos y tuvimos la fortuna de tenerlos a los dos aquí. Los recuerdos de su infancia y luego su relación con otros intelectuales cubanos, yo creo que fueron como que preparando también, ¿no?, lo que habría de ser la relación definitiva de Rafael con Cuba. Les recuerdo con ese carácter tan afable y tan extraordinario que le caracterizó en vida, con esa amistad que sintió por Cuba, con esa conciencia que tenía de que esta había sido tierra de elección para muchos republicanos españoles y que por aquí habían pasado prácticamente para cada arte y para cada ciencia un ilustre intelectual de su tiempo. Cuando él habla de su infancia y de las resonancias cubanas en su infancia, se ve que hay una ternura en él, que él lo recuerda con mucho, como algo que era grato para él. Yo creo que sí, que puede ser un paradigma de lo que significa España para Cuba y viceversa. Y en París, Palmiro Togliatti, que entonces era el presidente del Socorro Rojo, que fue el secretario general del Partido Comunista, es el que le dice: no volváis a España, y los manda a hablar de la represión en España, en Estados Unidos, y de Estados Unidos a México y a Cuba. Venía el poeta Rafael Alberti y su esposa, y que el partido me había designado a mí y a otro compañero
para que estuviéramos, que lo atendiéramos en sus contactos con el partido, y en realidad yo pensé que sería un intelectual como a veces se pinta de intelectual, un poco pretencioso y despectivo, ¿no? Pero no, me topé tanto en Rafael como en María Teresa, a dos personas encantadoras, ¿no? Y muy naturales en su trato, de manera que inmediatamente pues nos entendimos. Y una de las primeras cosas que quiso fue tener una entrevista con intelectuales de izquierda, con intelectuales revolucionarios. Dio muchos paseos con nosotros por La Habana y le encantaba. Él decía que La Habana vieja le recordaba mucho a Cádiz, que se sentía en Cádiz. Eran tiempos difíciles, porque en el año 34 se había producido un golpe de Estado al gobierno provisional revolucionario. Habían vuelto al poder los viejos políticos de la época de Machado, y había un gobierno de persecución no solamente ya a los más radicales, a los comunistas y en general a los obreros, sino también a la burguesía más liberal. Hubo una huelga general contra ese gobierno, pero el gobierno con su coacción pues triunfó, y había muchos presos políticos cuando se produce la visita aquí de Rafael. Estaba en la cárcel Marinelo, estaba en la cárcel Pedroso, estaba en el Castillo del Príncipe, la Cabaña, una serie de amigos, ¿verdad? Entonces no se podía casi hacer nada. Yo fui a dar unas conferencias sobre la PDVSA, la central de PDVSA. Fui de una manera muy silenciosa, porque yo ya políticamente era conocido, no tanto como ahora, y no era una Cuba precisamente como para exteriorizarse mucho. Pero en fin, en aquel momento me sirvió para tener una experiencia de lo que era la Cuba oprimida, la Cuba castigada de tantos años, los amigos en la cárcel, etc. La primera visita de Rafael y María Teresa, como la segunda, tuvo una gran importancia política. La presencia de Rafael Alberti y de María Teresa León en ese año en Cuba era un apoyo a la Revolución Cubana. Era un apoyo a la Revolución Cubana, era una identificación con la Revolución Cubana en un momento muy grave, en los primeros años de la Revolución, y creo que eso tuvo el compromiso político una importancia tremenda. El encuentro de Alberti también con la Revolución Cubana, la que siempre quiso, entrañablemente. Creo que era un poco también lógico con la historia de Alberti, que era un poco ver realizada algunas de las ideas que él pensó para España. Cuba era de alguna manera una continuidad de España. Se abrió la puerta y entró Carlos Rafael, uno de nuestros grandes intelectuales, un marxista también de firmeza como la de Alberti, y me tocó el hombre y me dijo: indio, aquí tienes a uno de tus maestros, Alberti. Y entonces hice así, caramba, oye, me temblé como un niño ante un gigante. Una parte tan representativa de la juventud cubana, más de 900 jóvenes, fuesen a combatir por la República en la Guerra Civil. Todo eso le permitió, al llegar aquí, pues tener un sentimiento de que había un respeto, un cariño, una interpretación por parte de la juventud cubana y de los intelectuales cubanos de lo que se llamó alguna vez la otra España. Esa otra España tan elogiada por Machado, tan sentida por Lorca, esa España de la rabia y de la idea que es la de casi todos los que tuvimos la oportunidad de conocer a don Rafael. El día que Bola de Nieve le cantaba, le tocaba el piano, ahí estaba Lecona con una fuerza enorme.
y de cubana también, es esa mixtura nuestra, que podía ser tan español como un andaluz o un catalán, gallego, vasco. No puedo ser feliz. Castellano, extremeño, para que nadie se sienta abandonado. No puedo olvidar. O canario, las Baleares. Siento que te perdí. Y él disfrutaba muy bien. También Bora le cantó las cosas de Nicolás Guillén musicalizadas y era un placer escucharlo, porque Bola no solamente era un gran artista, era un ser humano superior, que te enamorabas de él. Y nunca he olvidado ese momento espléndido de la música cubana, la poesía cubana, y la voz de Bola y María Teresa, y él escuchándolo con mucho amor. Yo, que un día bailé el French Can-Can, como acabó en Broadway. Lo que puedo contarle es de la vez que él estuvo en la casa nuestra, en Guanabacoa. Bueno, como es natural, lo estábamos esperando, se preparó, no sé cómo se dice, una fiestecita íntima, porque no eran muchos invitados, pero sí recuerdo perfectamente a él, muy bien que lo recuerdo, que llegaron todo el grupo, venía bueno, nuestro Nicolás Guillén, Rafael Alberti con su esposa, creo que en aquella época, María Teresa, Carlos Rafael Rodríguez, nuestro gran Alejo Carpentier. Todos los negros tomamos café. Se preparó una bebida que parece que eso era de antes, porque yo eso no lo conocía, que se llama rocío de gallo. Entonces se hizo en una gran tinaja de barro, y entonces se rodeó eso de frutas, piñas, frutas de la estación, muy bonito que quedó todo eso, toda la mesa, y ellos vaya, encantados que estaban en eso. Recuerdo mi hermano tocó muchísimo. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Maní, me voy, maní. Sí recuerdo que lo principal fue, se equivocó la paloma. Usted sabe que él, no sé, a mí me gustaba mucho como lo interpretaba, y creo que a los demás también. Era agua equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. La revolución le rinde desde la victoria y desde la resistencia un homenaje muy sentido a alguien que nunca abandonó a Cuba, que jamás se prestó a ninguna componente anticubana, que jamás tuvo vacilación por acomodación, acomodamiento, por miedo a lo que pudiesen decir de él los medios, por perder una determinada prebenda. Don Rafael fue siempre tan transparente como un cristal. Esta tercera, la última, que realiza con ese esfuerzo, con esa vitalidad, con esa voluntad de vivir que tenía ya sus muchos años, subiendo las escalinatas del Palacio de los Capitanes Generales para que yo le explicase un poco esa otra España. Lo invita el Instituto Cubano del Libro. En aquel momento el presidente del instituto era Pablo Pacheco y la directora de la editorial Arte y Literatura, Elizabeth Díaz. Esto se hizo en las columnas, bajo los soportales del Palacio del Segundo Cabo, y aquello fue realmente apoteósico. Yo no he visto nunca tanta gente en la Plaza de Armas como en aquella ocasión.
Además de presentar este libro, a mi padre le otorgaron la condecoración más alta que entrega este país, la medalla José Martí. Ya era Alberti, el maestro, el padre de la poesía española, y tuvo un tremendo apoteosis, de verdad que sí. Pocas veces se ha visto tantas personas en una presentación de un libro, cuando se presentó el libro de él en la Plaza de Armas, allá en La Habana Vieja, y mucho público asistió. Un hombre universal, un gaditano universal, que tenía su corazón siempre puesto en su patria, en su tierra. Estoy muy conmovido, muy entusiasmado, ¿verdad?, de ver esta cordialidad maravillosa de los cubanos, de los habaneros, que son, como yo, muy gaditanos, todos ellos. Se asemejan mucho a la provincia de Cádiz, al Cádiz al que yo pertenezco. Mira qué viaje hace Rafael, qué viaje tan largo hace ya, con muchos años. Hace este viaje enorme en el año 91 para venir a nosotros. O sea, piensa ver cuánto amor, ¿no? Que él no quería morir sin despedirse del comandante. Creo que dijo Alberti eso. Por lo menos eso me contó un funcionario de la embajada. Bueno, vino y por supuesto aquí lo recibieron con el por supuesto el honor, una figura como él merecía y con el respeto que le tenemos en Cuba. El título de doctor honoris causa de la Universidad de La Habana, por supuesto en el aula magna. El elogio lo hizo Roberto Fernández Retamar, pero pasó una cosa muy linda, que cuando Fidel y mi padre se conocen, surgió entre ellos como una chispa de amistad grandísima, que eso fue una simpatía mutua instantánea. Entonces, Fidel estuvo en muchos lugares donde normalmente no debería haber estado, porque no estaba previsto que Fidel estuviera, y sin embargo él fue a muchos lugares, tanto públicos como privados, porque quería estar con mi padre, y las conversaciones entre ellos eran realmente entrañables y algunas divertidísimas, porque los dos, bueno, mi padre tenía un gran sentido del humor y Fidel tiene un gran sentido del humor, y allí se dijeron cosas muy divertidas y al mismo tiempo muy profundas y muy hermosas. Me siento muy honrado de poseer la Orden José Martí, que luciré con orgullo entre las distinciones más preciadas que se me han concedido. Hoy, ya casi a finales de este siglo, lleno de injustas guerras, quiero que mi voz repita una vez más al pueblo de Cuba: nosotros estamos contigo, nosotros te ofrecemos nuestro hombro, nuestros puños cerrados, toda nuestra energía, la fuerza que hoy estalla bramando en nuestra sangre, al sentirse sabes hermana de la tuya, revolución cubana, revolución obrera y campesina, revolución de los trabajadores blancos, de los trabajadores negros de la isla de Cuba. En 1989 le hicimos un gran homenaje a Nicolás Guillén y Alberti estaba con nosotros. En 1992 yo fui jurado del Premio Cervantes. Propuse a una cubana y lo ganamos, Dulce María Loinaz, y Alberti, el día que le entregaron pues el premio, los Reyes de España, ahí estaba Alberti a mi lado. Dulce María no publicaba su obra, la publicó en el 38 un libro de poemas, y es Pablo Álvarez de Caña, español, canario, su esposo, quien a partir de los años 50, por su cuenta, empezó después de largas discusiones a publicar su obra. Se publicó su novela Jardín, se publicaron sus poemas y la difundió por el mundo. Pero después hubo un silencio enorme hasta 1984, que aquí en Cuba se hace una antología de su poesía. Y ya en el 92 gana el Premio Cervantes. Porque a Cuba nunca le faltarán altas voces que la canten, que la sueñen, que la sirvan de algún modo. Pero yo sí me he visto privada de ese placer en esos 30 años de silencio.
Alguien exprimió un zumo de fruta negra en mi alma. Quedé amarga y sombría como niebla y retama. Nadie toque mi pan, nadie beba mi agua. Dejadme sola todos. Presiento que una cosa ancha y oscura y desolada viene sobre mí como la noche sobre la llanura. Rafael ya conocía de la obra de mi abuelo por Unamuno. El gran viejo le había hablado a Rafael y a otros poetas de la generación de Rafael de Guillén después de la lectura del poemario Zóngoro o Zongo de 1931. Mi abuelo, entre tanto, había escuchado hablar de Rafael, conocía desde Federico García Lorca, todo lo que había estado ocurriendo con aquella generación, que bueno, luego sería conocida como la generación del 27, y realmente yo creo que había en los dos ya un deseo de conocerse. Las circunstancias del encuentro fueron promovidas por Rafael, porque realmente Rafael, cuando viaja a La Habana en 1935, el partido le organiza un encuentro con los intelectuales cercanos al partido, y en ese encuentro, a ese encuentro no es invitado Nicolás Guillén. Y Rafael, en medio de la reunión, pregunta por él, dice que lo quiere conocer. Y bueno, se produce ahí una situación un poquito engorrosa, ¿no? No estaba Guillén entre los invitados, pero bueno, le dicen a Rafael que por supuesto que lo va a conocer, y es Ángel Ogier quien se encarga de localizar a mi abuelo y ponerlos en contacto, presentarlos a Rafael. Nos encontramos en el Hotel de Saratoga, que es donde estaban los huéspedes, la prima María Teresa. Ahora ya no existe, pero está, creo que en reconstrucción actualmente, que está en Prado y casi aquí en Monte. No sé si lo conoce, Hotel Saratoga. Fue muy como si fueran amigos viejos ya, el encuentro. Y ya desde entonces pues hicieron una amistad de toda la vida. Porque se trataba de dos personas, dos hombres de una gran sensualidad, en el sentido de que son dos seres que están perfectamente capacitados para el disfrute, para el disfrute de los sentidos. O sea, dos personas, dos seres humanos a los que les gusta la buena mesa, a los que les gusta el bien vestir, y que tienen una especial sensibilidad hacia el encanto femenino. Eran ya dos personas con un compromiso político. Rafael mucho más consolidado en ese momento, pero en Guillén ya ha escrito para ese entonces un poema como West Indies Limited, que es francamente un poema antiimperialista. Y allá se va mi abuelo desde México y permanece en España desde su llegada en los primeros días de julio del año 1937 hasta abril de 1938, en que de Barcelona viaja a París y de París regresa entonces a La Habana. Ahí realmente es donde se funda de manera definitiva la amistad de Guillén y Alberti. Después de terminada la conferencia internacional, Nicolás Guillén se quedó allí en España, en Madrid, haciendo reportajes y entrevistas que fueron publicadas en la revista Mediodía que habíamos fundado en Cuba. Estaba salida de Cuba. Y ahí publicó Nicolás enorme cantidad de reportajes y entrevistas sobre la situación de Madrid y otros pueblos, ciudades españolas durante la guerra. Lo que realmente determina en mí la posición revolucionaria en adhesión a la fuerza progresista cubana
Son dos hechos. Uno, la caída de Machado, y el otro, la Guerra Civil Española, en la cual estuve mezclado o muy cerca de él. Mirad la España rota, y pájaros volando sobre ruinas, y el fascismo y su bota, y faroles sin luz en las esquinas, y los puños en alto, y los pechos despiertos, y obuses estallando en el asfalto, sobre caballos ya definitivamente muertos. Madrid, sazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra, jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. La relación más intensa entre los dos se da en el año 58. Gracias a la enorme autoridad de Rafael Alberti, el gobierno argentino autoriza que Guillén viaje a la Argentina. Y cuando mi abuelo llega a Argentina, Rafael y María Teresa se han encargado de preparar todo lo necesario para que él pueda vivir en Argentina, incluyendo un trabajo. Le han buscado hasta un trabajo a Nicolás Guillén. Esto de alguna manera da lugar al episodio simpático del jamón que él le regala a Rafael junto a un soneto y que Rafael le agradece con otro soneto magistral. Cumplimos años estando en la Argentina, él desterrado, él estuvo muchos años desterrado en París y luego estuvo en Buenos Aires antes del triunfo de Fidel y de la Sierra Maestra. Cumplimos años juntos y Nicolás me regaló un jamón. Cosa estupenda porque los poetas, la gente no crea que los poetas vivimos del aire, cosa idiota. Los poetas comemos y comemos bien, los poetas del año del siglo XX, ¿verdad? A veces comemos mal, pero la cuestión es que no se come mal. Entonces Nicolás me regaló un jamón y hicimos en mi casa de Buenos Aires estos dos poemas que ahora queremos leer para que este recital no sea tan dramático, no sea tan terrible de la casa de campo. Este chancho en jamón, casi ternera, anca del comunal a verte vino y a darte su romántico tocino, gloria de frigorífico y salmuera. Quiera Dios, quiera Dios, quiera Dios, quiera Dios, Rafael, que no nos falte el vino, pues para lubricar el intestino, cuando hay jamón, el vino es de primera. Mas si el vino faltara y el porcino manjar comerlo en seco urgente fuera, adelante, comámonos sin vino. Al poeta cubano Nicolás Guillén recibiendo el jamón. Hay vino, Nicolás, y por si fuera poco para esta nalga de porcino, con un champaña que del cielo vino, hay los huevos que el chancho no tuviera. Y con los huevos lo que más quisiera, tan buen jamón de tan carnal cochino, las papas fritas, un manjar divino, que a los huevos se le vienen de primera. Hay mucho más, el diente agudo y fino, que hincarlo ansiosamente en el espera, con huevo y papa, con champaña y vino. Mas si tal cosa al fin no sucediera, no tendría, cual dijo un bate chino, la más mínima gracia puñetera. Fue su compañero en muchos sentidos, compañeros en poesía, compañeros en el tiempo, porque vivieron prácticamente lo mismo, nacieron el mismo año, y compañeros en el pensamiento, en la ideología. Fueron comunistas los dos. Y además creo que Alberti le brindó gran ayuda a Guillén en un momento dado de su vida, cuando Guillén prácticamente no tenía ningún país que lo acogiera. Propició la publicación de un libro de Nicolás que se titula El Son Entero. Las ediciones anteriores de Nicolás Guillén habían sido hechas en Cuba o en México, pero la fuerza editorial de Buenos Aires era mucho, y yo creo que ese libro
contribuyó al conocimiento de la obra de Guillén. Ellos llegan, como decía antes, por Santiago de Cuba. Y entonces, ya ha triunfado la revolución, entonces van a un campamento en Oriente, la provincia de Oriente entonces, y traían todas esas impresiones de lo que habían visto en Cuba. Y me lo dicen en esa entrevista. Posteriormente, se preparó un gran acto en la Central de Trabajadores, un mano a mano entre Nicolás y Rafael. Se decía entonces que se iba a reunir dinero para comprar el avión de la poesía. Yo estoy convencido de que la persona más cercana a Rafael era Nicolás, sin ninguna duda. Hicieron un paseo poético por este país, los dos mano a mano, diciendo poesía por todos lados. Fue un momento espléndido para la poesía universal y para Cuba. Si a alguien le ha dado una especial alegría a mi abuelo recibir en La Habana, fue recibir él a los Albertis en La Habana en aquella ocasión. Primero porque estaba, Guillén es objeto de una gran consideración en ese momento, bueno, el poeta de la revolución, ¿no? El momento culminante de esa visita es una lectura de poesía que hacen los dos, a la que le llamaron mano a mano, que tiene lugar en el Teatro de la Central de Trabajadores de Cuba. Estuvieron leyendo poesía, yo pienso que casi 2 horas, leyeron y terminaron leyendo unas décimas, escritas especialmente para la ocasión. Ellos pusieron en marcha con aquella lectura de poemas una iniciativa muy poética realmente, que era con los fondos que se pudieran obtener a partir de recitales de poesía, adquirir un avión para la revolución cubana. Le llamaron el avión de la poesía. Si está lejos de Rafael, tu Cádiz mora y gitana, te brinda en cambio La Habana ríos de cercana miel. Yo sé que mi vida es cruel fuera de los patrios lares, pero tal vez tus pesares alcancen algún consuelo con el azul de mi cielo y el verde de mis palmares. Dejé llorando La Habana entre fusiles un día en que por su azul moría la sola estrella cubana. Después volví una mañana y vi que ya Cuba era la más verde primavera de los mares antillanos y alta en los cielos cubanos la estrella de tu bandera. Ellos se encontraron en las fiestas del Partido Comunista Español en ese año 1978. Yo creo que ya después no volvieron a verse, pero la amistad, el cariño, yo creo que los acompañó hasta el final de sus vidas. La muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Ay, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Abre la muralla, el saber comer, cierra la muralla, la paloma de la ver, abre la muralla, el alacrán sin pies, cierra la muralla, al corazón de la viva, al veneno y al puñal, al mirto y la hierba buena, al diente de la serpiente, mi señor en la flor.
el auge del fascismo y del nazismo tiene mucho que ver, en general en Europa, en el caso de Rafael Alberti. Estando en Alemania, Rafael Alberti asiste al incendio del Reichstag por los nazis y se da cuenta de lo que es el auge nazi. Y él allí descubre que los que de manera más coherente se están dando cuenta de lo que pasa y están organizándose para enfrentarse a los movimientos totalitarios son los comunistas. La guerra civil española tuvo en Cuba mayor importancia que la Segunda Guerra Mundial. Porque, primero, habría que partir de la herencia española. Hay que comprender de que Cuba se desprende de España en 1898. Vivieron una experiencia que los marcó en su juventud. Y esa experiencia fue un poco la primera revolución socialista del mundo, la revolución de Lenin. Es el momento en que los surrealistas, varios de ellos, Eluard, Aragón, se convierten al marxismo. Es el momento de Brecht, el expresionista alemán, gran teatrista que se convierte en marxista. El momento de la gran poesía de Mayakovsky en Rusia. Y en América Latina, Vallejo, Neruda, Nicolás Guillén. Alberti además tuvo la suerte infinita de convivir con Federico y con César Vallejo. En ese encuentro del 37 están juntos. Compartió su vida con Pablo Neruda, y si sigo mencionándolo, todos los seres que nos han dejado un legado de amor al prójimo estuvieron muy cerca de él. ¿Tú te imaginas? Dos de nuestros mayores, Pablo de la Torrente Bravo, entrega su cuerpo en Madrid en defensa de la República, y Wilfredo Lam también está allá y también participó, y alguien que descubre que Wilfredo Lam es un genio artístico le dice: no te vas ahora mismo, hay que salvarte, y se lo manda a Picasso, a Pablo Picasso, y Pablo Picasso lo recibe, y la primera exposición que hace la hace con Pablo Picasso. Es que él ingresa al Partido Comunista en España. O sea, en aquel momento uno podía ingresar al Partido Comunista no solo en su país, él ingresa al Partido Comunista en España. Todo eso va dejando en él la convicción de la necesidad de enfrentarse al fascismo, que en España muestra su rostro terrible, ¿no? Y era presagio de lo que habría de ser el fascismo un poco después para toda Europa. Rafael, mi abuelo, Pablo Neruda, son paradigmas de una generación que asumió un compromiso definitivo con la causa de los humildes y los desposeídos. Es una generación que de alguna manera es deudora de las ideas marxistas que a fines del siglo XIX comienzan a difundirse en Europa y que tienen su momento cumbre, su culminación en los años del siglo XX, en 1917, con el triunfo de la Revolución de Octubre. La idea de que un Estado de justicia donde los hasta entonces oprimidos fuesen los dueños del gobierno y pudiese concebirse en una sociedad sin explotados ni explotadores, caló profundamente en lo mejor de las conciencias de estos jóvenes. Aquí está el general. ¿Qué quiere el general? Una espada desea el general. Ya no existe espada, general. ¿Qué quiere el general? Un caballo desea el general. Ya no existen caballos, general. ¿Qué quiere el general? Perderse por la tierra, desea el general. Ya no existe la tierra, general. ¿Qué quiere el general? Morirse como un perro, desea el general. Ya no existen los perros, general. ¿Qué quiere el general? ¿Qué quiere el general? Parece que está mudo el general. Parece que no existe el general. Que ya ni como un perro se ha muerto el general. Que el mundo destruido, ya sin el general, va a empezar nuevamente sin ese general.
el fascismo, la visión brutal y dramática de lo que el fascismo era capaz de hacer, consolidó el compromiso de la gran mayoría de estos intelectuales, ¿no? De estos intelectuales. Compromiso que duró toda la vida, que estos hombres no se desdijeron jamás. 13 barras y 48 estrellas. O sea, desde entonces Cuba ejerció en Rafael una impronta profunda, o sea, deja una huella profunda en Rafael, y Rafael más nunca es ajeno a lo que va a ocurrir en Cuba. Desde su compromiso social, Rafael, bueno, pues se va a mantener al tanto de los movimientos sociales en Cuba, y lo que está ocurriendo en Cuba le va a preocupar. Recibió la Revolución Cubana como un signo de ilusión. Por una parte era una revolución triunfante en Latinoamérica, y eso para él tenía significado, porque él llevaba más de 20 años viviendo en Latinoamérica, y él pensó también que podía ser una revolución que llevase la reforma social por otros caminos que no acabaran en un régimen totalitario. Era además una revolución en medio de un país latino, alegre, festivo, y eso a él le atraía profundamente. Está la identificación con la Revolución Cubana, pero no hay que olvidar esos otros vínculos, esos otros lazos que podían existir, que existían entre Rafael y María Teresa con el pueblo cubano. Es decir, aquí se sentían bien. Su compromiso político es lo que lo conduce a su poesía más universal. Un poeta en estos momentos y en todo debe ser un hombre activo, un hombre comprometido con su tiempo, un hombre que sepa qué gobierno conviene a su país y a quién apoya. El compromiso político enriqueció bastante la obra de Rafael Alberti, porque cuando se habla de la política y de la poesía, parece como si algo extraño, la política, viniera a ensuciar la pureza de la poesía. Y cuando la poesía surge de la vida y la política surge de la vida y están llamadas a mezclarse, a veces la política enriquece mucho la obra del poeta. Rafael no es simplemente el poeta de las coplillas fáciles para participar en un mitin. Buena parte de la mejor poesía de Rafael Alberti surge precisamente de la necesidad de encontrar nuevos tonos que den una respuesta estética rigurosa a su compromiso. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras. Galopa, caballo cuatalbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatalbo, caballo de espuma. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatalbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Un hombre que creía en las ideas del socialismo, que creía en el desarrollo del pensamiento, y que había llegado precisamente a esas ideas tan avanzadas por el desarrollo de su conciencia política. Porque realmente don Rafael fue un hombre de medios, de posibilidades, un hombre que pudo haberse encaminado plácida y tranquilamente por un mundo de, ¿cómo le diría?, de compatibilización, de arreglos, de aceptación del ambiente cualquiera que esto fuese. Pero no, siempre fue un rebelde hasta el final de su vida. La rebeldía estética significa transformar el arte, pero también transformar la vida. Debe convertirse en una moral de vida, y eso exige un compromiso político. Compromiso político que se va acentuando en Rafael Alberti cuando conoce a María Teresa León. Realmente, cuando volví a Cádiz en el año 77 y volví para ser diputado por esta provincia, pues realmente sentí una grandísima emoción, y sobre todo el comprobar que el pueblo español, que el pueblo andaluz, que el pueblo gaditano es un pueblo maravilloso, que me acogió con una simpatía como si yo fuera un torero, que casi me quitaban la gorra, me llamaba de todas las clases de elogio, ¿verdad? Y salí diputado además. Después no seguí siendo diputado porque yo comprendí
que yo era un verdadero poeta en la calle. En el Parlamento de Cádiz está escrito allí Fermín Salvoechea. Y fue don Fermín, representante de la Internacional, en España, de la de Marx y Engels, el que le habló por vez primera a los cubanos que partían prisioneros a los presidios del Peñón y de la costa africana, que era el socialismo científico. No olvidemos que aquí los primeros que enseñaron a los trabajadores la rebeldía contra el sistema fueron aquellos anarcosindicalistas y aquellos líderes obreros. El primer secretario general de un partido comunista cubano fue español y andaluz, y murió después fusilado en Canarias, luchando en los días de la guerra civil. Ese gallardo enfrentamiento de la nación cubana por más de 40 años con el imperialismo norteamericano es visto con simpatía por una parte importante del pueblo español. Que Cuba no haya claudicado, yo creo que Cuba haya defendido su derecho a decidir su destino y haya defendido su honor, es algo que le es grato a una parte importante del pueblo español. Marchamos por lo general tras de una España que ya no existe. A veces buscamos desesperadamente esa España, la de gente como ellos. Y entonces, desgraciadamente, la imposición de los medios, la generalización de ciertos dogmas, el acomodamiento de lo que se ha llamado la sociedad del bienestar y todo eso le ha quitado un poco de filo a veces a esa militancia comprometida. Pero las grandes manifestaciones por la paz y contra la guerra, las grandes manifestaciones en favor de causas justas y honestas que hemos visto en los últimos años en Madrid y en otras ciudades, nos prueban que la España verdadera está ahí. Esas manifestaciones de tanta gente en la calle no pueden quedarse sin consecuencias, ¿no? Quizá se tendría que hacer una lectura superficial. La lectura de la gente que creía que eso iba a influir inmediatamente en el resultado de unas elecciones que eran municipales. Y a lo mejor hay una repercusión más profunda que esa repercusión que se esperaba en las elecciones posteriores municipales, y es la repercusión que va a tener en la conciencia de muchos jóvenes. Para los artistas, pues yo creo que fue un momento emocionante. Porque a veces se dice, los artistas ya no están comprometidos, los escritores ya no están comprometidos, pero claro, uno no puede salir a una plaza pública a hacer el ridículo, es decir, de qué me está hablando este, o qué sueños me quiere vender este. Y uno tiende entonces a quedarse con sus propios sueños en su trabajo o en su casa. Pero en ese momento es que la conciencia artística se sintió acompañada por la gente en la calle. Y el actor era el actor que le ponía rostro a las miles de personas anónimas que salían a la calle, y el escritor que leía un manifiesto, un poema en un mitin, pues era el escritor que le ponía voz al sentimiento de miles y miles de personas que salían a las calles, ¿no? Tengo la esperanza de que vuelvan a aparecer esas generaciones de intelectuales comprometidos. Yo siento que los problemas del mundo son tan complejos y tan graves, tan agudos, que su realidad, o sea, la realidad y la inminencia o la necesidad de buscar de manera inminente soluciones para esos problemas, comienza a abrirse paso. Digo que el cañaveral sabe muy bien que el central muele con viento enemigo. Te lo dice un negro amigo blanco, tú no ves que el blanco va a 4 pies. Tú estás listo y no lo ves. Los yanquis vienen volando, urracas azucareras, urracas que hurraqueando, hasta nos están llevando el aire de las palmeras. Negro, da la mano al blanco, dala ya, dásela ya. Blanco, da la mano al negro, dala ya, dásela ya. Y al yanqui que viene y va, negro, dale ya. Blanco, dale ya. Negro y blanco, dale ya. Mano a mano contra el norteamericano. Negro, mano a mano. Blanco, mano a mano. Negro y blanco, mano a mano, mano a mano. A galopar hasta enterrarnos en el mar, a galopar hasta enterrarnos en el mar, a
corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar.